Los diarios de la boticaria, volumen 1, capítulo 1, Mao Mao. Lo que no daría por unos buenos kebabs instalados en la calle. Mao Mao miró al cielo nublado y suspiró. Vivía en un mundo que era a la vez un lugar de belleza incomparable y brillante y una jaula nociva, asquerosa y sofocante. Ya han pasado 3 meses. Espero que mi viejo esté comiendo bien. Recordó el día en que, mientras recolectaba hierbas en el bosque, había tenido la mala fortuna de encontrarse con 3 secuestradores, a los que podríamos llamar Aldeano 1, 2 y 3. Su propósito era claro: capturar mujeres para el Palacio Real. En pocas palabras, ofrecían la propuesta de matrimonio más agresiva y desagradable que podía imaginarse. No es que no pagaran por el trabajo, claro. Con un par de años de esfuerzo, había una tenue esperanza de regresar a casa. Para Mao Mao, que se ganaba la vida como boticaria, este destino no era más que un problema enorme. ¿Qué hacían los secuestradores con las jóvenes que capturaban? A veces las vendían a los eunucos, quienes les pagaban lo suficiente para costearse una noche de borrachera. Otras veces las presentaban como sus propias hijas. Pero Mao Mao, atrapada en sus planes por azares del destino, no tenía interés alguno en descubrirlo. De no haber sido así, jamás habría deseado verse involucrada con el Hugong, el llamado Palacio Trasero, donde residían las mujeres del emperador. El Hugong era un lugar que le revolvía el estómago, saturado como estaba de olores de maquillaje y perfumes intensos. Pero lo que más le inquietaba eran las sonrisas impecables y calculadas de las damas de la corte envueltas en sus lujosos vestidos. Durante su tiempo como boticaria, Mao Mao había llegado a una conclusión inquebrantable: no existía toxina más letal que la sonrisa de una mujer. Esa regla se aplicaba tanto en los opulentos salones del palacio como en las habitaciones miserables de cualquier casa de placer. Mao Mao recogió la cesta de ropa que descansaba a sus pies y cruzó el edificio. A diferencia de la deslumbrante fachada principal, el patio central era un lugar desolado, pavimentado con lajas grises. Allí, los sirvientes de la corte, personas que no eran ni hombres ni mujeres, lavaban la ropa a brazo partido. En principio, los hombres no tenían permitido entrar en el Hugong, el palacio trasero. Los únicos varones que podían acceder eran miembros de la familia más noble del reino, o aquellos que ya no eran plenamente hombres, habiendo perdido algo muy importante de sí mismos. Naturalmente, todos los hombres que Mao Mao veía ahora pertenecían a este último grupo. Es algo retorcido. Reflexionó, pero también tenía su lógica. Dejó la cesta en su lugar y dirigió la mirada hacia otra, colocada cerca de un edificio cercano. Esta no contenía ropa sucia, sino prendas limpias, ya secas tras haber sido tendidas al sol. Observó la etiqueta de madera que colgaba del asa. Tenía dibujada una hoja junto a un número. No todas las mujeres del palacio sabían leer ni escribir, algo que no le sorprendía. Muchas de ellas habían sido traídas a la fuerza, arrancadas de sus hogares. Aunque las normas básicas de etiqueta se les imponían con severidad al llegar, la educación formal no formaba parte de ese entrenamiento. Con suerte, tal vez la mitad de las chicas del campo sepan leer, pensó Mao Mao. El problema no era menor. El palacio trasero estaba cada vez más saturado. La calidad se sacrificaba en favor de la cantidad. Aunque no igualaba el legendario jardín de flores del antiguo emperador, donde la opulencia era la norma, los números eran impactantes. Entre consortes y damas de compañía sumaban unas 2.000 mujeres. Si se contaba a los eunucos, esa cifra alcanzaba las 3.000 personas. Sin duda, un lugar inmenso. Mao Mao, sin embargo, ocupaba una posición insignificante. Era una simple sirvienta, tan baja en la jerarquía que ni siquiera poseía un rango oficial. ¿Qué más podía esperar? No tenía nadie que la respaldara en la corte y había llegado allí como resultado del tráfico de personas, destinada a engrosar las filas de los empleados del palacio. Si acaso hubiese tenido un cuerpo con la voluptuosidad de una peonía o una piel tan pálida como la luz de la luna, quizá habría aspirado a convertirse en una de las concubinas inferiores. Pero Mao Mao solo contaba con una piel rojiza y pecosa, y unos miembros tan torpes y desgarbados como ramas secas. Mao Mao recogió la cesta etiquetada con una flor de ciruelo y el número 17, y se apresuró a salir. Quería regresar a su habitación antes de que el cielo, con su ceño fruncido, comenzara a llorar. El dueño de la ropa en la cesta era uno de los consortes de bajo rango. Su habitación, a diferencia de las de otros de su misma categoría, era sorprendentemente ostentosa. Para Mao Mao,
Esto indicaba que debía tratarse de la hija de alguna familia noble y acaudalada. Cuando una mujer obtenía un rango en el palacio, también se le concedía el privilegio de tener sus propias damas de honor. Sin embargo, una consorte menor podía contar con un máximo de 2 damas, lo que dejaba a Mao Mao, una simple sirvienta sin señora a quien servir, con la tarea de transportar la ropa de esta manera. A las consortes de bajo rango se les asignaban habitaciones en el recinto trasero del palacio, pero inevitablemente éstas se encontraban en sus límites, lejos del alcance de la mirada imperial. Si pese a ello, una consorte recibía la citación para pasar una noche con su majestad, se le otorgaban nuevas habitaciones. Una segunda noche señalaba que había logrado establecerse en el complejo y, tal vez, asegurarse un lugar en el mundo. Por el contrario, aquellas que nunca lograban captar el interés del emperador enfrentaban un futuro incierto. Si la familia de una consorte no ejercía una influencia significativa, al alcanzar cierta edad podía ser degradada o incluso entregada como esposa a algún miembro de la burocracia. Este destino podía ser una bendición o una maldición, dependiendo de quién fuera el beneficiario. Sin embargo, lo que más temían las mujeres era ser dadas en matrimonio a uno de los eunucos. Mao Mao llamó suavemente a la puerta. Un sirviente abrió y con un gesto indiferente dijo: «Déjala ahí». Dentro, el aire estaba impregnado con el aroma de un perfume dulce. Una consorte, de belleza deslumbrante en su tiempo, bebía lentamente alcohol de una taza. Probablemente había sido muy admirada en su lugar de origen, en aquellos días de juventud y promesas, pero al llegar al palacio descubrió que sabía tan poco del mundo exterior como una rana que nunca había salido de su pozo. Aplastada por la competencia de este jardín deslumbrante lleno de flores, había perdido la voluntad de luchar por su lugar. Últimamente, apenas salía de su habitación, sumida en una resignación silenciosa. Mao Mao intercambió la cesta que llevaba en brazos por la que estaba junto a la puerta y regresó a la lavandería. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer. No había llegado al palacio por voluntad propia, pero al menos le pagaban, y pensaba aprovechar esa oportunidad para ganarse la vida. Mao Mao, la boticaria, era diligente. Si mantenía la cabeza baja y se limitaba a hacer su trabajo, tal vez algún día podría dejar aquel lugar. Claro que jamás soñaba con alcanzar el reconocimiento real. Sin embargo, esa idea era, en el mejor de los casos, ingenua. La vida no sigue planes tan sencillos, y Mao Mao, como todos, desconocía lo que el destino le deparaba. Aunque era una pensadora notablemente objetiva para sus 17 años, había en ella ciertos rasgos que la ponían en situaciones complicadas una y otra vez. Entre ellos, su insaciable curiosidad, su hambre de conocimiento y un tranquilo, pero inquebrantable, sentido de la justicia. Unos días después, Mao Mao descubriría una terrible y misteriosa verdad sobre la muerte de varios niños en el palacio trasero. Algunos susurraban que era una maldición que caía sobre cualquier concubina que osara concebir un heredero. Pero Mao Mao, con su mente práctica, se negó a aceptar la explicación sobrenatural. Capítulo 2. Las 2 consortes. ¿Así que es verdad? Es verdad. Dicen que ella misma vio al doctor entrar en sus habitaciones. Mao Mao sorbía su sopa mientras escuchaba. Cientos de sirvientas estaban desayunando en el vasto comedor. La comida, modesta, consistía en sopa y gachas de granos mezclados. Frente a ella, en diagonal, 2 mujeres conversaban en voz baja, intercambiando chismes. Aunque intentaban parecer indignadas por lo que decían, la curiosidad brillaba descaradamente en sus ojos. Visitó a ambas, Lady Gyokuyu y Lady Lihua. ¿A ambas? ¡Qué amables! Pero solo llevan 6 meses y 3 meses, ¿no es cierto? Exacto, tal vez sea realmente una maldición. Los nombres mencionados pertenecían a las 2 consortes favoritas del emperador. Los 6 meses y 3 meses eran las edades de los hijos de esas damas. Los rumores eran un constante murmullo en el palacio. Algunos nacían del resentimiento hacia las consortes del emperador y los herederos que daban al trono. Otros eran simples historias de fantasmas, relatos que se compartían en los sofocantes días de verano, como si enfriar la sangre con miedo pudiera aliviar el calor. Tiene que ser una maldición. Si no, ¿cómo explicar que hayan muerto 3 niños diferentes? Los niños fallecidos habían sido descendencia directa del emperador. Nacidos de distintas consortes, todos podrían haber aspirado al trono.
Uno de ellos había nacido antes de la ascensión al poder de su majestad, cuando aún residía en el Palacio Oriental, mientras que los otros 2 llegaron después, durante su reinado. Pero los 3 murieron siendo muy pequeños. Era cierto que la mortalidad infantil era común, pero que 3 hijos del emperador perecieran tan jóvenes resultaba inquietante. Solo 2 niños habían sobrevivido, los de las consortes Yokuyu y Lihua. ¿Veneno, tal vez? Mao Mao reflexionó mientras sorbía sus gachas, pero pronto descartó esa idea. 2 de los niños muertos habían sido niñas, y en un reino donde solo los varones podían heredar el trono, ¿qué sentido tenía envenenar princesas? Las mujeres frente a Mao Mao estaban tan absortas hablando de maldiciones y hechizos que habían dejado de comer. Pero no existen las maldiciones, pensó Mao Mao, casi indignada. Esa idea era absurda. No había una forma mágica de destruir un linaje completo con una simple maldición. Estas dudas rayaban en lo herético, pero Mao Mao tenía suficiente experiencia para respaldar su convicción. Las maldiciones no eran reales. Sin embargo, algo debía estar ocurriendo. ¿Podría tratarse de una enfermedad? ¿Algo hereditario, tal vez? ¿Cómo habían muerto exactamente esos niños? Y fue entonces cuando la reservada y callada Mao Mao empezó a entablar conversación con las sirvientas parlanchinas. No pasó mucho tiempo antes de que se arrepintiera de haber sucumbido a su curiosidad. No sé toda la historia, pero escuché que todas se desperdiciaron. Comentó Xiaolan, una de las sirvientas más habladoras, aparentemente encantada por el interés que Mao Mao había mostrado. Desde entonces, comenzó a traerle regularmente los últimos rumores del palacio. El doctor ha visitado más a Lady Lihua que a Lady Gyokuyu. Supongo que Lady Lihua debe estar más grave. Dijo mientras limpiaba el marco de una ventana con un trapo. ¿Lady Lihua en persona? Preguntó Mao Mao, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sí, tanto ella como su hijo. Respondió Xiaolan con un toque de dramatismo. Mao Mao reflexionó. El doctor seguramente prestaba más atención a Lady Lihua, no tanto por la gravedad de su enfermedad, sino porque su hijo era un príncipe, mientras que Lady Gyokuyu había dado a luz a una princesa. Aunque el afecto del emperador parecía inclinarse hacia Gyokuyu, el linaje masculino tenía prioridad en el orden imperial. Por lo que escuché, tiene dolores de cabeza, de estómago y hasta náuseas. Continuó Xiaolan, complacida de compartir cada detalle que había oído. Finalmente, satisfecha con su relato, se marchó para ocuparse de otra tarea. A modo de agradecimiento, Mao Mao le ofreció un té con sabor a regaliz que había preparado con hierbas recogidas en un rincón del jardín central. Aunque tenía un olor medicinal, su sabor dulce sorprendió a Xiaolan, quien aceptó con gusto. Las oportunidades de disfrutar algo dulce eran escasas para las sirvientas del palacio. Dolores de cabeza, dolores de estómago, náuseas. Mao Mao se detuvo a considerar. Había varias enfermedades que podrían causar esos síntomas, pero no estaba segura. Recordó las palabras de su padre, quien solía advertirle. Nunca supongas sin pruebas. Tal vez debería hacerle una visita. Decidida a terminar su trabajo lo antes posible, Mao Mao se apuró. El palacio trasero era un lugar vasto, albergando alrededor de 2.000 mujeres sirvientes y 500 eunucos. Las trabajadoras de bajo rango, como ella, dormían 10 por habitación, mientras que las consortes de menor rango disfrutaban de habitaciones personales. Bueno, si no tengo un recado, tendré que inventarme uno. Con ese pensamiento, se acercó a una mujer que llevaba una cesta de seda fina destinada a la lavandería del barrio occidental. Según se decía, la seda se arruinaba si se lavaba en el barrio oriental. Aunque Mao Mao sabía que la clave estaba en cómo se secaba la tela, ya fuera al sol o a la sombra, no sintió la necesidad de compartir ese conocimiento con nadie. Me muero por echar un vistazo a ese precioso eunuco del barrio Centra, comentó Mao Mao casualmente, haciendo referencia a uno de los rumores que Xiaolan había mencionado. La mujer, emocionada por la idea, le entregó la cesta sin dudarlo. En el palacio, las posibilidades de romance eran tan escasas que incluso los eunucos, hombres que ya no eran realmente hombres, se convertían en objetos de admiración. De vez en cuando, se oían historias de mujeres que se casaban con eunucos después de abandonar el servicio en el palacio. Mao Mao encontraba esas historias desconcertantes, aunque pensaba que eran más saludables que las situaciones en las que las mujeres deseaban a otras mujeres. ¿Terminaré yo como ellas algún día? Se preguntó mientras cruzaba los brazos y gruñía en silencio. Los asuntos románticos no le interesaban en lo más mínimo.
Mao Mao entregó la cesta de ropa tan rápido como pudo, deseosa de continuar con su plan. A medida que se adentraba más en el área central del palacio, los edificios lacados en rojo se alzaban imponentes frente a ella. Las tallas y adornos cubrían cada rincón, transformando los pilares en auténticas obras de arte. La atención al detalle era evidente, un contraste marcado con las construcciones más sencillas del barrio oriental. En ese momento, los aposentos más grandes del palacio trasero pertenecían a la consorte Li Hua, madre del príncipe imperial. Aunque el emperador no tenía una emperatriz oficial, Li Hua era indiscutiblemente la figura más poderosa del palacio, gracias a su condición de madre del único heredero varón. La escena que Mao Mao encontró era inesperada, casi como algo sacado de una ciudad animada. Una mujer cantaba, otra parecía consumida por la preocupación, mientras varias sirvientas se quejaban y cuchicheaban. En el centro de todo, un hombre intentaba aplacar la tensión. No es tan diferente de un burdel, Pensó Mao Mao con frialdad. Su posición como observadora externa, o tal vez como mirona involuntaria, le permitió hacer aquella comparación con cierta objetividad. La mujer que cantaba y se regodeaba debía ser la consorte Li Hua, la madre del príncipe y la persona más influyente del palacio trasero. La mujer que se cubría el rostro con una mano, más tranquila pero claramente agraviada, era la consorte Gyokuyu, madre de una princesa. Las otras, las sirvientas, revoloteaban alrededor de las dos, como una tormenta de rumores y tensiones. El hombre en cuestión no era otro que el médico del palacio, un eunuco de alta reputación. Según los susurros que Mao Mao captó, era el único verdadero practicante de medicina en toda la vasta extensión del palacio trasero. Esto es obra tuya, solo porque diste a luz a una niña. Te las arreglaste para maldecir a mi príncipe hasta la muerte. Espetó Li Hua, su rostro distorsionado por la ira. Su belleza, ahora transformada por el odio, era casi espantosa. Sus ojos brillaban con una furia demoníaca, mientras su piel pálida acentuaba su expresión de desprecio. Gyokuyu, en cambio, mantenía una calma estoica. Su cabello rojo y ojos verdes, que delataban su ascendencia occidental, parecían brillar con un aire de altivez. Con una mano en la mejilla, donde aún quedaba una marca roja, presumiblemente de una bofetada, respondió con serenidad. Eso no es verdad, y tú lo sabes. Mi Shaoling está sufriendo tanto como tu hijo. Dijo refiriéndose a su hija con un cariñoso diminutivo. Luego volvió su mirada hacia el médico. Por eso le pido que no deje de atender a mi hija también. El conflicto parecía centrarse en las acciones del médico, quien claramente había dedicado más tiempo al joven príncipe que a la princesa Lingli. Aunque la posición de Gyokuyu era comprensible, este era el palacio trasero, donde los niños varones siempre eran valorados por encima de las niñas. El médico, atrapado entre dos fuerzas opuestas, parecía incapaz de formular una respuesta adecuada. Qué incompetente. No darse cuenta de lo que ocurre justo frente a él, con ambos consortes aquí mismo. Reflexionó Mao Mao mientras observaba la escena. Los niños muertos, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, las náuseas, y la consorte Li Hua, tan pálida y frágil como un espectro. Murmurando para sí misma, Mao Mao dejó atrás el bullicio. Mientras se alejaba, pensaba en lo que había visto y oído. Necesito algo sobre lo que escribir. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no notó quién pasó junto a ella.